antes de ir a la palabra, hacer un repaso breve de todo lo que hemos venido viendo desde que comenzamos a estudiar los atributos. Si usted hace memoria, Luis nos hizo una introducción a los atributos de Dios, y si usted se acuerda cuál fue el primer atributo, la aceidad de Dios. Y empezamos a meditar sobre esa aceidad, que significa que Dios existe por sí mismo, que es un Dios increado, que es un Dios eterno. Aprendimos que Dios es un Dios autoexistente, que nadie lo creó, que Él no tiene comienzo ni final, no tiene una causa, sino que Él es la causa de todo lo que existe. Estas son las cosas en las que tenemos que meditar. Cuando decimos meditar en la palabra, a veces decimos, no, bueno, ¿qué vamos a meditar? Y a veces pensamos que hay que agarrar un pasaje, nos ponemos a buscar en hebreo y en griego y pensamos que eso es meditar. En realidad meditar es meditar en los atributos de Dios, de cómo es Dios. Eso es lo que nos fortalece en la fe. ¿Cómo es Dios? Y por eso vamos a hacer este mini repaso para ir fortaleciéndonos aún más en el entendimiento y el conocimiento de lo que es Dios. Entonces, meditar en la aceidad de Dios es algo que fortalece tu fe. Nos hace conocer más al Señor y nos compartió Luis el Salmo 92, que dice: antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Después vimos el segundo atributo, es la ira de Dios, y cómo la ira de Dios se revela frente al pecado, cómo ejecuta el pecado. Es otro tema que debemos conocer, cómo Dios reacciona frente al pecado. Y vimos que Dios es tan santo que Él no puede ver el pecado, y ante el pecado solamente tiene dos opciones: o lo ejecuta o se aleja momentáneamente hasta que lo ejecute en algún momento o en algo. Esta es la manifestación de la ira de Dios. Entonces, conocer un Dios que no fue creado, pero que es un Dios que también es un Dios que tiene ira, que se manifiesta su ira frente al pecado. Y leímos en esa oportunidad Romanos 1:18 para poner la plataforma de por qué la ira de Dios se revela de esa manera. Y dice: porque la ira de Dios se revela, es decir, se desata desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios es tan santo que cuando ve el pecado no tiene otra que su ira ejecutarse frente al pecado. Todo atributo, si usted presta atención a lo que venimos viendo, se complementa al mismo tiempo con otros atributos. En este caso podemos ver la justicia de Dios, porque Dios procede rectamente y al ser santo tiene que ejecutar la ira, y eso es justicia. Pero también vemos la paciencia, que Él, debiendo haber aniquilado la humanidad, tuvo paciencia hasta prometió un Mesías que viniera para expiar el pecado, y desató toda su ira sobre Cristo, sobre su Hijo. Eso para que usted vea que es un Dios de amor, es un Dios de paciencia, pero también es un Dios de ira, y que cada atributo se va manifestando en Él al mismo tiempo. El tercer atributo que vimos es el asombroso amor de Dios. Y dijimos que no es un amor humano como el que estamos acostumbrados a ver, un amor emocional, sino que es un amor diferente. Debemos amar como Dios ama, ese es el mandamiento, no amar humanamente. Debemos aprender a amar como Dios ama. Ese es el desafío que tenemos bajo el nuevo pacto, y es que ese amor se perfeccione en nosotros, se vaya perfeccionando, seamos perfeccionados en ese amor. Y dijimos algunas características de ese amor, que es muy diferente al amor humano. El amor de Dios no está influenciado por nada. Que usted haga las cosas bien o haga las cosas mal, Dios lo sigue amando. El amor de Dios es inalterable, ¿sí? Sigue amando, no deja de amar. Él decide amar y punto. Decidió amarnos con amor eterno. Que después por amor nos tenga que disciplinar es otra cosa, pero Él te ama y nunca dejará de amarte. El amor de Dios es eterno, no se termina. No es como nosotros, que nos cansamos de alguien, nos cansamos de las personas, nos cansamos de que alguien nos haga daño. Él no se cansa. Él te ama para siempre. Por eso lo cantábamos recién. El amor de Dios es inmutable, es decir, no cambia. Ese amor es santo, es decir, no va a pecar porque te ama. Nosotros podemos pecar por amar a nuestros hijos y soportar cosas que no debiéramos soportar. Sin embargo, el amor de Dios no cambia, es inmutable y no peca, es un amor santo. ¿Y por qué santo? Es que tiene que ejecutar el pecado también.
y tiene que disciplinar a sus hijos. Está lleno de gracia, es un amor que no se merece. Usted no merece el amor de Dios, yo tampoco merezco el amor de Dios. Sin embargo, Él decidió amarnos. Así que mi consejo es: acepte el amor de Dios. Déjese amar, porque a veces nosotros somos la peor barrera para el amor de Dios. Déjate amar por Dios. Él te amó, simplemente tienes que aceptarlo. Deja de verte humanamente y empezá a verte como Dios te ve. Cuarto, vimos y trabajamos el cuarto atributo sobre la santidad de Dios. Por 2 semanas hablamos de la santidad de Dios y dijimos que Dios es 3 veces santo, que debemos santificar su nombre y ser santo como Él es santo. Él dice: sean santos porque yo soy santo. Él nos pide que vivamos en una pureza, en una santidad. Él no puede ver el pecado, esa es la santidad. La carne, dijimos también en esa oportunidad, que tiene una tendencia a enfriarse. Tenemos todos una tendencia a enfriarnos y hablamos de la necesidad de un despertar, si usted se acuerda, de la necesidad que tenemos permanentemente de una reforma, de ser reformados, de ser avivados, ser despertados en el Espíritu, porque nuestra carne tiende al enfriamiento. Y también hablamos de volvernos como iglesia en esta generación a una santidad extrema. No es una santidad mediocre, no es una santidad de que algunas cosas las hago bien y otras cosas me permito licencias. El Señor pide una santidad extrema a su iglesia. Dejen el pecado, salgan del mundo, no tengan amistad con este mundo nada nos puede dar. Es por eso que el Señor nos habla de su santidad. Cuando hay pecado en nuestras vidas debemos luchar, llorar con lágrimas, rechazar todo tipo de pecado. Si sientes que el pecado te atrae demasiado, tienes que orar por eso. Porque el Señor dice: sean santos porque yo soy santo. Y la oración no es otra cosa que la excusa que Dios tiene para hacer su voluntad. Ore, porque cuando usted ora es la voluntad de Dios. Y Dios quiere obrar, está en su voluntad, pero si no oramos, Él no puede hacer su voluntad en nosotros. Por eso nos pide orar. Así que oremos para que nuestro corazón se vuelva a la santidad. Que nos volvamos a los fundamentos de la palabra. Estamos en una época totalmente crítica donde todo lo que se ve no es el evangelio, es más que nada motivación, filosofía, psicología, pero estamos luchando para que se predique el verdadero evangelio, que podamos meditar en la palabra y que podamos derribar el concepto de un Dios utilitario que tienen las masas. Buscar un Dios para mi necesidad y yo soy el centro, y si Dios no me lo da, me enojo y me voy. Ese es el Dios utilitario que tenemos que derribar. Ese es un ídolo que no tiene nada que ver con Dios. Dios no es un Dios utilitario. Dios es Dios y merece toda honra y toda gloria porque Él es digno, simplemente porque Él es digno. Renunciar a un evangelio centrado en mis necesidades. El juicio desatado sobre Cristo en la cruz es una muestra de su santidad y de su justicia, porque Él ejecuta el pecado. Y como dijo David, Él comparte sus atributos, no David el rey, sino David Herrera, que me gustó una frase que dijo David la semana pasada. Dice: Él comparte sus atributos por medio de sus virtudes. A través de sus virtudes hay atributos que de alguna manera los comparte con nosotros. Así que es muy importante que sepamos que Él pide que nosotros seamos santos porque Él es santo. Un versículo que está en Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Esa es la santidad de Dios. También Luis nos compartió sobre la fidelidad, el atributo de la fidelidad de Dios, y lo enmarcó en el pacto eterno. Y rescatamos de ese atributo que podemos confiar en Él porque Él cumple todo lo que Él ha prometido en su palabra. Es un Dios fiel, es un Dios que promete y que cumple. Y podemos confiar en Él porque Él es inmutable y omnipotente para cumplir lo que Él ha prometido. Así que vamos meditando. Si usted puede meditar en cada uno de estos atributos, usted va a entrar en un conocimiento de Dios profundo. No es andar en la superficie, es meternos en la profundidad. Y en 2 Timoteo 2:13 dice: si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo, hablando de la fidelidad de Dios. Y David nos compartía la semana pasada sobre la paciencia.
cuando nosotros no estuvimos, enmarcado en la familia y en la iglesia. Yo tomé el salmo que se leyó, Salmo 145:8, el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras. Es un Dios de paciencia, es un Dios paciente. Y hoy pasamos a ver un séptimo atributo que es los decretos de Dios. Hoy vamos a hablar sobre los decretos de Dios. Y podemos decir que los decretos de Dios, o como vamos a ver enseguida, el decreto de Dios, porque acá tenemos que hacer una breve aclaración de por qué es el decreto de Dios y no los decretos de Dios. Los decretos de Dios son para nosotros, pero Él hizo un solo decreto en la eternidad. En la eternidad Él hizo un solo decreto. Él determinó algo en la eternidad. Es su propósito. Eso es el decreto de Dios. Es su propósito o resolución tomado en la eternidad con respecto de las cosas futuras. Cuando hablamos del decreto de Dios, estamos hablando de lo que Él decidió en la eternidad antes de que existiera el mundo. Antes de que usted existiera, antes de que hubiera cielo y tierra, Él tomó una decisión, una determinación. A eso le llamamos el decreto de Dios. Y en eso vamos a trabajar hoy día, porque esto va a traer una claridad muy importante a nuestra vida espiritual. Mire, el Señor no está permanentemente haciendo decretos como hacen algunos hombres. No, yo decreto. Esas son cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. El único que decretó es Dios, y lo decretó desde antes de la fundación del mundo en la eternidad. Él no está permanentemente decretando cosas, sino que Él ya hizo su decreto antes de que todo existiera. Él ha determinado su propósito desde la eternidad y ya no sigue decretando ni cambiando su propósito. Él no cambia, Él es inmutable. Fíjese cómo cada vez que vamos viendo un nuevo atributo se va correspondiendo a los otros y todos encajan en uno. Es impresionante ver la característica, la esencia de Dios a través de sus atributos. Él no cambia, ni nadie puede hacer cambiar su decreto. No hay ser humano, no hay situación en este mundo que haga cambiar el decreto de Dios. Al final de esta palabra usted y yo vamos a sentir una tranquilidad y una paz, porque entender que todo lo que estamos viviendo y lo que se va a vivir en el mundo ya fue preordenado por Él. Entonces eso va a traer una paz a nuestros corazones. Mire, nuestras mentes funcionan en ciclos sucesivos o en base a diversos objetos del decreto de Dios. Por eso pareciera que Dios decreta, para tratar de explicar cómo es este asunto de por qué nosotros vemos que pareciera que Dios va tomando decisiones sobre la marcha. En realidad Dios no toma decisiones sobre la marcha. Él ya decretó en la eternidad todo lo que iba a acontecer en el tiempo crono, que es donde nosotros vivimos. Él ya tomó la decisión, Él ya tiene un propósito eterno. Solo que nuestras mentes funcionan en base al tiempo, pero Dios es eterno. Por eso es que no deberíamos decir los decretos de Dios, deberíamos decir el decreto de Dios, que se manifiesta de muchas maneras en el tiempo en el que nosotros vivimos. Entonces, entender que Dios no va corrigiendo nada sobre la marcha es muy importante. Nosotros no podemos hacer cambiar los decretos o el decreto de Dios. Él ya tomó una determinación y a nosotros nos toca aceptar su voluntad. Usted y yo tenemos que aprender a aceptar su voluntad. Él no va cambiando por causa de que Judas traicionó a Jesús. Eso no hizo que Dios cambiara. En su decreto eterno, Él había ya determinado que Judas iba a traicionar al Señor Jesús. O que algún pastor abandone el ministerio, eso no lo descoloca a Dios. Que usted un día se enoje y diga, no, yo no quiero saber más nada con Dios. Eso no cambia el propósito ni la voluntad de Dios. Tampoco movió el decreto de Dios que Lucifer se rebelara, que el lucero, que el querubín protector que había sido creado por el Señor se hubiera rebelado contra el Creador. Eso no movió el decreto de Dios. Nunca apareció un Dios diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el pecado de Adán? Todo eso no lo tomó el Señor por sorpresa. Fui al diccionario a buscar qué significa decreto y el diccionario lo define como resolución o decisión que toma una persona
o un organismo con autoridad para ello. Es la resolución que el Señor tomó una vez y para siempre en la eternidad. Y fíjese que un decreto, si vamos a los decretos que toman los políticos, cuando un gobierno toma una resolución de un decreto, ya lo tomó en la intimidad. Eso es algo que toma, por ejemplo, el presidente. Toma una decisión, pero luego se hace público cuando se publica el decreto. Eso nos explica Salmo 2.7, porque la Biblia dice esto en el Salmo 2.7. Dice, yo publicaré el decreto. Ahí está la palabra que estamos estudiando. Yo publicaré el decreto, dice Dios. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso fue, fíjese, yo te engendré hoy, pero la decisión fue tomada en la eternidad. Eso tiene que ver con el pacto de redención que nos explicó Luis la otra semana, cuando se tomó toda una decisión en la eternidad. ¿Por qué es necesario que nosotros sepamos esto? Porque nosotros tenemos que saber respetar el decreto de Dios y aceptar los designios de Dios. Eso es algo que muchas veces los cristianos, a veces nos enojamos con las decisiones de Dios, o no nos gustan las decisiones de Dios, o a veces no estamos de acuerdo con las decisiones de Dios. Pero tenemos que entender que nada escapa a su soberanía, a su perfección, a su amor y a su sabiduría eterna. Todas las cosas fueron preordenadas por Él por una razón que solamente Él puede revelar. Ahora, cuando hablamos de decreto, la Biblia también lo llama de muchas maneras. Y usted conoce estas palabras, nada más que a veces las tenemos que unir todas. Cuando hemos hablado del propósito eterno. ¿Cuántas veces hemos hablado del propósito eterno? Estamos hablando del decreto de Dios, es lo mismo. El propósito eterno es lo que Él decidió en la eternidad. También la Biblia lo llama su determinado consejo y anticipado conocimiento. Son frases que están en la Biblia, que están en el Nuevo Testamento y que nos muestran y nos hablan de este decreto eterno de Dios. También la Biblia le llama el misterio de su voluntad. Ahí está hablando otra vez del decreto eterno. El misterio escondido desde los siglos es otra frase que lo revela. También está como su beneplácito, lo que a Él le place, lo que a Él le plació hacer en la eternidad, eso va a ser. Y como es Dios, se va a cumplir lo que Él ha determinado en la eternidad. También el designio de su voluntad. Son formas que tiene la Biblia de llamarle a lo mismo. Pero vamos a ir a Romanos 8:28 para que vea que usted de alguna manera está relacionado con el propósito de Dios. Solamente que hoy lo enmarcamos dentro de los atributos de Dios y que cobra más sentido porque nos sumergimos y estamos meditando en este tema de hoy. Romanos 8:28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ahí está, a su decreto, los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese que está en singular, no está en plural. No son sus propósitos, es su propósito. No son los decretos, aunque para nosotros parecieran ser decretos, pero es su decreto, lo que Él determinó en la eternidad. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Acá vuelve a aparecer en esta palabra predestinación, su propósito eterno. Que usted no fue elegido aquí en la tierra porque más o menos Dios lo vio que estaba triste. Que usted fue escogido en la eternidad porque usted pertenece al decreto de Dios. Esto tiene que afirmar tu fe. Esto te va a sacar más fuerte de este auditorio en esta mañana. Vas a enfrentar la vida con una seguridad que antes no tenías. ¿Por qué? Porque esto se empieza a revelar cuando nosotros vemos que ya fue determinado por Dios. Y dice que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El decreto de Dios dice que si Él te escogió, Él te glorificó. Y que aunque se te sacuda el barco en esta tierra y ya, hermano, tienes que saber que se nos va a sacudir a todos, vamos a llegar a glorificación. Él ya te glorificó, porque su decreto no puede ser cambiado.
Fíjese cómo se va afirmando. Acá se empiezan a caer todas las doctrinas de que su salvación se pierde, de que usted... No, todo eso empieza a caer cuando conocemos al Dios eterno y sus palabras y su propósito eterno. Él ya decretó quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser glorificados desde la eternidad. Es por su decreto. Es por eso que dice la Escritura que nada nos puede separar del amor de Dios. Vio que a veces lo hemos leído tantas veces. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Peligro, hambre, desnudez, espada, ni principados, ni potestades. Nadie te puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo decretó. Él decretó tu salvación y nosotros la recibimos simplemente por la fe. Vamos a Efesios 3:8. Estamos afirmando a través de la Escritura el decreto de Dios. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando. Y dice, y de declarar a todos cuál sea. Fíjese, Pablo fue llamado a anunciar el decreto de Dios, a anunciar la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El misterio que está escondido desde los siglos se ha dado a sus siervos para que lo proclamemos y sea predicado. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quiénes son los portadores de este misterio? La iglesia. Somos nosotros. ¿Sabe qué tiene que decir la iglesia? Lo que cantábamos recién en el himno. Cantábamos que el Señor reina, que Él ya venció a la muerte, que antes de la cruz los seres humanos solo tenían alguna vislumbre de Dios, pero luego de la cruz, que Él venció la muerte, que Él ahora está sentado en el trono, que Él ahora reina por los siglos, ha podido levantar una nueva creación, la nueva criatura, que es Cristo el primogénito y todos nosotros sus hermanos, una nueva raza, una nueva creación. Hermanos, el diablo está atado, el diablo ha sido vencido y ha sido despojado. Principados y potestades fueron despojadas. Solamente tenemos un gran problema en medio nuestro, la incredulidad. La incredulidad del decreto de Dios. Ignorar el decreto de Dios y no creer en el decreto de Dios es el pecado más grande. Por eso se nos manda a creer y a no ser incrédulos, como se le dijo a Tomás. No seas incrédulo, Tomás, sino cree. Entonces esa multiforme sabiduría de Dios, dice, sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es la guerra cósmica en la que estamos metidos como iglesia. Esto va más allá de tus problemas personales, de tus problemas familiares, de tus problemas económicos. Cuando nosotros nos involucramos en el decreto de Dios, en servir al propósito del decreto de Dios, entonces nosotros vamos a poder soportar toda inclemencia de esta vida. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermano, acá está muy claro. Dice que por medio de la fe en Cristo tenemos acceso al conocimiento de ese propósito eterno, de ese decreto eterno, porque ese decreto eterno está preparado para que usted y yo lo podamos conocer. Son los designios de Dios que ha querido compartir con su iglesia, con los que Él ama. Y esa voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Todo lo que Él determinó es bueno, es perfecto y es agradable. No lo entiendo, pero es bueno, es perfecto y es agradable. Me duele, pero es bueno, es perfecto y es agradable. Quisiera que Argentina sea diferente, pero es bueno, es perfecto y es agradable. Pero ¿por qué hubo una segunda y una primera guerra mundial? Es bueno, es perfecto y es agradable. Y nosotros no estamos sujetos a los pensamientos de cómo piensa el mundo en esta tierra, sino que debemos aprender a pensar con la mente de Cristo, conforme a su decreto eterno, para que nuestras vidas no desmayen. Porque si usted piensa como los hombres terrenales, usted va a desmayar, como está desmayando todo el mundo. El mundo se cae a pedazos.
El mundo necesita ya pastillas para su vida, para su psiquis. ¿Por qué? Porque no puede soportar lo que vive en el mundo. Pero su iglesia tiene todos los recursos para poder caminar sin desmayar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es bueno con nosotros. Entonces, podemos decir que Él tiene un propósito con el diablo. ¿Y por qué existe? Son preguntas que muchos se hacen. ¿Y por qué existe el diablo? Dios tiene un propósito, no para el diablo, con el diablo. Él tiene un propósito con la creación. Él tiene un propósito con usted que fue escogido. Él tiene un propósito con los ángeles. Él tiene un propósito con el mismo anticristo. Y tiene un propósito para con Cristo. Y no es para, es con. Porque a veces pensamos que somos el centro. Dios debe tener un propósito para mí. No, Él tiene un propósito conmigo. Me incluye. No es mi propósito, es el propósito de Él. Yo no soy el centro del propósito. Él lo decretó en la eternidad. Te conviene y me conviene sumarnos a obedecer su voluntad. Por eso el Padre Nuestro, o la oración que el Señor nos enseñó: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esas tienen que ser nuestras oraciones. Mire, a veces si no sabe qué orar, ore eso. Señor, no entiendo nada, pero hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la mejor manera de orar para no pecar en la oración. Pero todo esto que estamos hablando se decidió en un solo acto en la eternidad, llamado su decreto o su propósito eterno. Esto se repite mucho porque estamos afirmando una idea en nuestra cabeza. El pastor, ¿cuántas veces va a repetir lo mismo? Porque estamos afirmando algo. Vamos a leer Hechos 15, 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, todo lo que Dios hace ahora ya estaba preordenado antes de que iniciara el tiempo en el que nosotros vivimos. Por eso es que tenemos que imitar, y se nos pide que nosotros imitemos a nuestro Padre Celestial como Jesús imitaba a su Padre. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús? Dice: yo todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Yo todo lo que oigo decir al Padre, eso digo. Jesús no andaba por la suya, ¿no? Diciendo: yo voy a hacer esto, yo tengo poder, yo sano a este enfermo y libero a este endemoniado porque a mí se me da la gana. No, Él hacía todo lo que veía hacer al Padre y decía todo lo que oía de su Padre Celestial. Y a nosotros se nos demanda lo mismo. Uno de los pecados que nosotros cometemos es hacer lo que tenemos gana, decir lo que tenemos gana, ir a donde a nosotros nos gusta. Eso es pecado. Eso es salirse de la voluntad de Dios. Y la Biblia nos pide que nosotros seamos como Dios. ¿Y sabe qué? Podemos decir que el decreto de Dios es la planificación de Dios para todo lo que iba a pasar en el futuro. Lo leímos al principio. Él ya lo planificó, Él ya lo decretó, Él ya tomó una resolución. Solamente que a medida que va pasando el tiempo, Él nos va revelando a nosotros esos decretos. Se publican los decretos, eso hacen los políticos. Los políticos toman, como dije recién, en la intimidad y después se publica en el boletín oficial. Se publica el decreto que ya se tomó en la intimidad. Entonces, para nosotros sería planificar. Aprendamos de nuestro Padre Celestial. Somos demasiado improvisados en nuestras vidas. Vamos viendo cómo se van dando las cosas y ahí vamos haciendo las cosas. Pero una de las cosas que vemos aquí a nuestro Padre Celestial es planificar. Es tomar resoluciones, es tomar decretos en nuestra vida y decir: vamos a hacer esto, y eso que planificamos lo vamos a hacer porque tomamos y planificamos en el Señor. Y vamos a ver un modelo que está en la Escritura que nos va a traer un poquito de luz sobre esto que estamos diciendo. Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjese lo que está diciendo el Señor Jesús, ¿no? Si ustedes van a amar más todas esas cosas, no pueden ser mis discípulos. Y después dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y acá explica. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es decir, no se sientan a planificar, no se sientan a sacar cuentas si ustedes van a poder terminar la carrera. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla,
todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Mire, y está hablando de lo que es seguir a Cristo. Que si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, si nosotros decimos que queremos amar y servir a Cristo, ¿no nos vamos a sentar a planificar lo que significa seguir a Cristo? Lo que significa caminar en Él o estar en Cristo, ser un discípulo de Cristo. Dice: siéntense y planifiquen. Y antes puso los requisitos: el que no aborrece padre, madre, hermana, esposa, hijo, no es digno de mí. En otras palabras, si usted quiere ser mi discípulo, dice Jesús, usted tiene que amarme por sobre todas las cosas. Usted no puede amar más a su hijo, usted no puede amar más a su familia, usted no puede amar más las cosas del mundo y ser mi discípulo al mismo tiempo. O sea, siéntese a planificar. Y lo que nosotros vemos en este tiempo es que hay un montón de creyentes a medio camino. ¿Por qué? Porque decidieron caminar con Cristo sin planificar. Dijeron: vamos a seguir a Cristo, pero no planificaron los costos. Y hay muchos creyentes sufriendo su cristianismo. ¿Sabe por qué? Están frustrados porque iniciaron, no calcularon, y hoy están sufriendo que no les alcanza para edificar. No están pudiendo terminar lo que comenzaron a edificar. Cristianos que están frustrados porque al ir caminando con el Señor se les empezaron a demandar cosas que no están dispuestos a dar. Y le dicen: Señor, sí, pero eso es mucho. Pero quedamos al principio que tenías que amarme más que a tu hijo, más que a tu hija, más que a tu esposo, a tu esposa, más que a tu propia vida. Sí, Señor, pero que yo me amo mucho. Bueno, pero te hubieras sentado a planificar y hubieras calculado si ibas a poder caminar conmigo. Se te iba a pedir todo. ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? Todo. Y a veces no sé si somos conscientes de eso. ¿Qué se nos iba a pedir? Todo. ¿Qué es todo, pastor? La vida, el corazón, tu tiempo, tu recurso, tu amor. Todo es para Él. Y muchos que han sido deshonestos con el Señor. Sí, Señor, yo te voy a servir. Sí, Señor, yo voy a caminar, yo a todas con vos. Pero después, sí, no, pero mis hijos son míos. Sí, pero mi economía es mía. Sí, pero mi corazón es mío. Sí, pero mis pensamientos, mis gustos, mi entretenimiento, todo es mío. Entonces hay cristianos que están sufriendo su cristianismo. Ser un hijo de Dios es deleitoso, es para deleitarse todos los días. ¿Pero por qué hay sufrimiento? Porque estamos luchando con cosas que nosotros amamos más que al Señor. Ahí está el punto que hay que desatar, hermanos. El que ama más a padre, madre, lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. Son palabras del Señor, no se la agarre con el pastor. El pastor es el mensajero. Tenemos que definir esto porque si no, sufrimos el cristianismo, porque no hay nada peor que una persona tibia. Dice el Señor: no sean tibios, porque si son tibios, no los voy a poder sostener en mi cuerpo. Dice: los vomitaré de mi boca. Dice: más vale te quede frío o seas caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Y el Señor dice: defínanse si me van a seguir a mí o se van a servir ustedes mismos. Son decisiones que tenemos que tomar. Hay personas que quieren a Dios, pero también quieren su pecado. Quieren a Dios, pero también quieren disfrutar sus placeres, sus pequeños placeres. Quieren a Dios, pero no están de acuerdo con el decreto eterno de Dios. Esto es ponernos de acuerdo con el decreto de Dios. Quieren el decreto de Dios, pero también quieren sus decretos. Sí, pero yo decreto que yo voy a hacer. Hay que preguntar si está en el decreto de Dios. No se puede sacar dos decretos contrarios al mismo tiempo. O habla Dios o hablamos nosotros. Mire, Dios ya ha decretado lo que va a pasar en la historia de la humanidad, sea pequeño o sea grande, sea bueno o sea malo. Dios ya lo ha decretado. Él ya lo habló, Él ya lo dijo. Ahora acá tenemos que hacer una aclaración porque acá nos metemos en una linda discusión que tiene la teología. Si bien Dios permite y controla el pecado, Él no es el autor del pecado. Dice: pero Judas, ¿cómo? Estaba en los planes de Dios que Judas. Sí, pero Dios no es el autor del pecado de Judas. Dios utilizó a Judas, pero Dios no fue el autor del pecado de Judas. Y aquí está donde lo que tenemos que meditar y tenemos que conocer a Dios. Por ejemplo, Él necesitaba a un Judas que lo entregara, pero Él no generó el pecado en el corazón de Judas, ni lo indujo a pecar,
porque los hombres pecamos de nuestra propia concupiscencia, dice la Escritura. Si no, sería un Dios que inventó el pecado, que generó el pecado. Dios es santo, no hay pecado en Él. Él no genera pecado. Y esto lo tenemos que resolver. En Santiago 1:3 está muy claro. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no te va a hacer pecar, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Él solamente permite, Él no genera pecado. No podemos acusar a Dios de que Él generó el pecado. Nosotros hemos visto el atributo de la santidad. Su amor y su voluntad son santos. Por eso sabemos que el pecado no procede de Dios. Entonces, ¿cómo explicamos que haya pecado sin culpar a Dios de que ese pecado exista por causa de Dios? Yo encontré una forma de explicarlo como yo lo entiendo. Yo se lo explico a usted, usted puede buscar otra manera. ¿Cuántos conocen el Poxipol? Esos tubitos que vienen en una cajita con dos elementos por separado, que cuando usted los une se transforma prácticamente en algo, los que son plomeros lo conocen, vienen por separado y son blanditos. Usted los une y espera un tiempito y se endurece como piedra. Eso sirve para pegar los caños, para que no pierdan agua. Mire, un poco es la forma de explicar este asunto. O sea, Él creó dos elementos por separado, que cuando se unen dan a luz el pecado. Pecado que no está fuera de su conocimiento y de su soberanía. O sea, Él creó al hombre con la capacidad de tomar decisiones, pero también el hombre, cuando toma una decisión de pecar, se da a luz la muerte. O sea, Dios, que no es el que genera el pecado, Él creó los elementos por separado. Cuando se unen, cuando usted de su propia concupiscencia, cuando yo de mi propia concupiscencia decido pecar, entonces engendramos pecado y damos a luz muerte. Pero no podemos culpar a Dios por nuestro pecado. ¿Se entiende? Estos son temas que los cristianos tenemos que conocer, que tenemos que saber, porque nos permite conocer a Dios. De que Dios no es un Dios que inventó el pecado, que inventó la maldad. Una de las grandes acusaciones que tiene Dios es porque Dios hizo lo que hizo, porque permitió. Y si Dios fuera Dios, ¿por qué existió la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué la bomba atómica de Hiroshima? Y pensamos, y la gente se hace estas preguntas. ¿Y quién es el que tiene la respuesta para este mundo? La iglesia. La iglesia tenemos que explicar a Dios, tenemos que dar a conocer a Dios. Para eso fuimos enviados a predicar el Evangelio. Lo que pasa es que la predicación del Evangelio ha sido muy limitada por causa del poco conocimiento que la iglesia tiene de Cristo y de su Padre Celestial. Pero cuando nosotros empezamos a entender, tenemos la respuesta para un mundo que vive en oscuridad y tenemos la explicación para que la gente reciba luz y se vuelva al Creador. Él creó el lucero de la mañana con la capacidad de elegir. Al igual al hombre cuando fue puesto en el Edén. El hombre decidió pecar y cuando decide desobedecer se da a luz el pecado. Otra forma de explicarlo, Dios no inventó el asesinato, pero cuando el hombre decide asesinar, tenemos una tragedia. Necesitamos conocer al Dios que tenemos. Su decreto opera sobre todo evento y sobre toda criatura. Su decreto eterno opera sobre nuestras vidas y sobre nuestra muerte. Él ha designado un día para nuestro nacimiento y para nuestra partida de esta tierra. Usted no puede irse ni antes ni después. Dios ha determinado un día en el que usted va a nacer en esta tierra y un día en el que usted va a partir de esta tierra. El mayor ejemplo lo vemos en Jesús. Dice la Escritura, y llegado el tiempo, el Espíritu Santo engendró a María y vino el Mesías. Había un día para su nacimiento. Llegó el día justo, el momento justo. ¿Por qué? Porque estaba decretado desde la eternidad. Fue el Espíritu Santo el que hizo la voluntad de Dios, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que aprender, como dijimos recién, a planificar, porque debemos ser como nuestro Padre Celestial. Todo hijo quiere ser como su papá, imita a su papá, copia a su papá.
nosotros tenemos que aprender. Por eso tenemos que aprender en nuestras vidas a planificar. Algo que nos cuesta. Y es una característica de nuestro Dios, el planificar. Vamos a ver un ejemplo del decreto de Dios. Como dijimos, es su voluntad, su designio y su beneplácito. Vamos a leer Juan 3:26. Fíjese cómo opera este decreto de Dios. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Esos eran los discípulos de Juan el Bautista. Ahí está Jesús y todos se van con él. Ese un poco era el reclamo de los discípulos de Juan el Bautista. Respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora nos metemos en un terreno donde nosotros vamos a aprender a aceptar muchas de las cosas que vemos alrededor nuestro. Tenemos que aprender que hay un designio de Dios, que hay un decreto de Dios. A ver si lo podemos aclarar un poquito más en Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede salvarse porque tiene ganas de salvarse. Se salva porque el Padre en su decreto le da que sea salvo. Observe cómo funciona el decreto y la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Seguramente el que viene ahora nos va a traer un poquito más de luz. Juan 19:10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Porque Jesús no le contestaba a Pilato y se estaba enojando Pilato. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y mire las palabras de Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada desde arriba. Eso concuerda con lo que acabamos de decir. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado desde el cielo. A veces hacemos fuerza en la vida. Y yo quiero esto, y yo quiero lo otro, hermano. Deje de hacer fuerza en su vida. Relájese. Relájese. Deje de pelear contra toda su situación. Hay cosas que usted tiene que aprender y yo tengo que aprender que están aquí. Acá hay un secreto para la vida. Esto es el decreto de Dios, mi hermano. Él ha decretado dar autoridad de que se salven los escogidos, que sucedan las cosas. Él repartió los dones. Hay gente, ¿y por qué yo no tengo ese don? Y yo quiero ese don. Hermano, Dios repartió los dones por su decreto eterno. ¿Y por qué yo no soy como esa persona? Porque Dios decretó que esa persona sea así y tú seas diferente. Esto no se trata de que Dios te lo va a dar. No, esto se trata de acepta la voluntad de Dios. Fíjese que el otro evangelio es, vamos, usted va a ser exitoso, Dios le va a dar la empresa, Dios le va a dar esto y Dios le va a dar. Y andan todos atrás de una zanahoria, luchando. La mayoría quiere ser rico, la mayoría quiere ser famoso, quiere ser popular. Pero eso es un antievangelio, mi hermano. Nosotros tenemos que aprender que Dios ha diseñado y ha determinado cosas para mi vida. Así que esto, mi hermano, nos tiene que hacer descansar. Él ha decretado dar autoridad. ¿Y por qué yo no tengo autoridad y el otro tiene? Porque Dios le dio autoridad al otro. ¿Y por qué yo no tengo eso? Porque se lo dio al otro y a ti no. Estas cosas nos tienen que hacer descansar. Los reyes gobiernan por Él. ¿Y por qué en la Argentina tenemos estos presidentes? ¿Y por qué tenemos estos gobiernos? Porque Dios pone reyes y Dios saca reyes. Sí, pero eso es culpa de... Y nosotros, claro, terrenalmente, eso es culpa de nosotros, de los que votamos. Y nosotros acá peleando con todos los terrenales. Cuando hay decretos de Dios, pregúntele a los hermanos nuestros que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué les tocó a ellos? O a nuestros hermanos que estaban en el primer siglo, que le tiraban los hijos a los leones en el Coliseo Romano. Preguntémonos por qué. Porque les tocó nacer en ese tiempo bajo los designios de Dios, bajo el decreto de Dios, que es tomado desde la eternidad. A vos y a mí nos tocó nacer en Argentina, bajo estos gobiernos y bajo la oscuridad de este momento que hay en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Refunfuñar por lo que nos toca vivir o endosarnos o adosarnos al propósito eterno de Dios? Usted tiene dos cosas que hacer: o enojarse o entender el propósito de Dios. Por esto va a traer mucho más luz en los próximos minutos. Así que deje de defenderse. Esto va a afectar tus emociones, va a afectar tu templanza, tiene que afectar el fruto del Espíritu que está en tu vida. Deje de pelear, mi hermano, deje de pelear. ¿Con quién? Con familiares, con el verdulero, con el colectivero. Deje de pelear. Deje de enojarse. Deje de discutir, deje de tratar de hacerle daño a otro. Deje de buscar justicia para usted. Porque cuando entendemos el propósito de Dios, dejamos todas esas cosas. El rey David entendió el decreto de Dios.
Mira, acompáñeme. Segunda es de Samuel 16:7. Ahí estaba el rey David. Y decía Simei, uno que estaba ahí maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Uno que lo estaba maldiciendo al rey David. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en mano de su hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Claro, usted sabe que Absalón se le había vuelto contra David. David tenía que salir huyendo, dejar el trono, iba huyendo y salió este Simei a maldecirlo. Pero mire la respuesta. Bueno, había ahí uno de los secuaces de David, dice, Abisaí, hijo de Sarvia, le dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y a mí lo que me gusta es la respuesta del rey David, que dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? En otras palabras, ¿qué tengo yo que ver con los que no entienden el decreto divino? ¿Qué tengo yo que ver con aquellas personas que no entienden a Dios? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? ¿Qué hizo David? Agachó la cabeza y dice, si me están maldiciendo es porque hay un decreto de que me tienen que maldecir. Yo no puedo cambiar esas cosas. Y llévelo esto a su situación personal. Hay cosas que vivimos que nosotros, hermano, ¿cómo las podemos cambiar? Son diseños divinos, son decretos divinos. David dice, si Dios le ha permitido o permite que me maldigan, es porque Dios lo permite. Fíjese qué diferente que es la vida cuando uno la entiende de esta manera. Jesús lo entendió. Cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, que usted se acuerda, se llamaba Malco. Hermanos, ya estaba decretado por el pacto eterno que Jesús tenía que padecer en la cruz. Lo iban a buscar. Pedro era el que no entendía el decreto divino. Pedro no entendía. Por eso sacó la espada. En otras palabras, esto se lo digo a usted y me lo digo yo, guardemos la espada. ¿Te están maldiciendo? Agacha la cabeza. Por eso Jesús dijo, cuando te maldicen, no devuelva la maldición. Cuando te maldicen, ora por el que te maldice. Porque el problema es que no estás entendiendo el decreto divino. No, nosotros somos ahí nos salimos a defender, ahí andamos hablando. No, yo quiero aclarar porque andan hablando mal de mí. Yo vengo a aclararles a ustedes. Hermano, ¿qué tiene usted que aclarar? Si el que te humilla es el Señor y el que te levanta es el Señor, ¿qué tienes que andar aclarando? ¿Sabe el problema de los cristianos? No entendemos el decreto de Dios. Pero yo no entiendo, pastor, lo que estoy viviendo. No entiendes entonces el decreto de Dios. Sí puedes decir que te duele lo que estás viviendo. Lo que no puedes decir es que no entiendes a Dios. Porque una persona que está en luz empieza a entender los diseños divinos, los decretos eternos del Señor. Entonces entender estas cosas, mi hermano, nos va a dar templanza, nos va a dar calma. La calma que tenía David en ese momento. Yo no vi a David, ¿qué me estás diciendo vos? Y sacar la espada para ir a cortarle la cabeza al que lo maldecía. Eso lo hacen los hijos de Sarvia. Un mensaje que una vez predicamos hace mucho. Ese mensaje tiene más de 30 años. Los hijos de Sarvia. Estudia alguna vez lo que son los hijos de Sarvia. Eran un dolor de cabeza para David. Porque no entendían nada. Eran los brutos que querían sacar la espada y ir a cortar cabeza, tipo Pedro, cuando no entendía. Entonces nos volvemos templados, tranquilos en la vida. Te maldicen, tranquilo. Te estafaron, tranquilo. Te están humillando, tranquilo. Tienes que aprender a vivir esta vida, porque si no se va a volver loco. Por eso los cristianos se enferman de los nervios, porque no entienden y no conocen al Dios que tienen. Hermano, si vas a construir un edificio y vas improvisando, vas a cometer muchos errores. Usted no puede improvisar. Esta vida no es para improvisar. Por eso no tienes que dar un paso si no tienes una palabra clara de Dios. Si no tienes la palabra clara de Dios, no dé un paso en su vida. Hermano, yo para casarme estuve 6 meses orando toda la noche, más de 8 o 10 horas. Yo tenía temor de casarme con la persona correcta. 6 meses, 8 meses orando. Me lo tomé en serio. Para que no cometiera un error. Yo quería hacer la voluntad de Dios. Y si no tuviera tenido una palabra, una claridad de Dios, no hubiera dado el paso. Porque, hermano, lo peor que podemos hacer es ir en contra de los decretos divinos. Porque todo lo que usted va a vivir ya está decretado. Sea bueno o sea malo. Sea lindo,
sea feo. Hay cosas feas que están decretadas para nuestra vida. Esto no es que usted conoce el propósito y usted va a ir como por un tubo y nunca le va a pasar nada. Eso es mentira. Yo no estoy hablando de ese falso evangelio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. El Señor ya venció el mundo. Pero usted tiene que conocer el decreto divino, porque cuando conoce que Dios es así, usted se tiene que apegar a la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo que trae paz a nuestras vidas. Pastor, ¿hay voluntad de Dios que me hayan estafado? Sí. Nos van a pasar cosas en la vida. ¿Es voluntad de Dios que esta persona me esté maldiciendo y me odie? Es voluntad de Dios, muchas veces. ¿Por qué? Después nos vamos a ir metiendo en otros atributos que nos va a permitir conocer por qué pasan las cosas que pasan. Yo sé que esto nos cuesta a nosotros, porque nosotros tenemos un ídolo, tenemos un Dios que nosotros creemos que ese Dios es como nosotros creemos que Dios debe ser. Pero Dios ha preordenado los tiempos y los sucesos de la vida. Sí, pero si el capitán del Titanic no hubiera ido para allá y hubiera ido para allá, no se hundía. Hermano, deje de torcerle el propósito y el decreto a Dios. Nosotros queremos cambiar todas las cosas y creemos que hay cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Yo sé que esto nos puede llevar muchas horas, pero ¿usted piensa que hay una persona fuera de la voluntad de Dios? ¿Usted puede pensar que hay un átomo fuera de la soberanía y la voluntad de Dios? No hay nada que se escape. Y todo lo que usted parece que se escapa de la voluntad de Dios es porque Dios lo está permitiendo. Él lo permite para que nosotros podamos conocer y profundizar en esto. Miren, nosotros estamos ahora en este viaje. Íbamos lo más bien a tomarnos el vuelo. Se canceló el vuelo. Hasta el otro día no vengan. Nos tuvimos que ir. Nos dieron un pasaje encima, volvimos, nos dieron un pasaje equivocado que iba a andar por un montón de provincias antes de venir a Mendoza. Se equivocó el que nos dio el pasaje. ¿Por qué le cuento esto? Para que vea que cómo nosotros tenemos que tomar. A veces cuando uno no entiende, pero si estamos predicando el evangelio, ¿cómo puede ser que se suspenda el vuelo? Que nos den un pasaje que no nos tenían que dar. ¿Cómo puede ser? Eso es cuando no entendemos. Nos anotamos en un vuelo de espera por las dudas y no dijimos, bueno, Señor, porque te pones en lista de espera, ¿viste? Si faltan 2, entramos nosotros. Y vinieron toditos, subieron todos y se fueron. Y nos dejaron. Y nosotros seguíamos ahí esperando. Casi 40 horas esperando todo lo que nos pasó en este viaje. Encima mandamos las maletas. Cuando dicen, no, se llenó, bajen las maletas. Nos bajan una maleta, nos perdieron una. Se fue el avión con la maleta de Laura. Todo eso nos pasó en este vuelo, en este viaje. Ahora, mire, yo puedo contar de las feas. Hoy le voy a contar una de las lindas. Nosotros estábamos tranquilos. Laura no dijo ni una palabra de su maleta. O sea, no dijimos nada. Nos fuimos a tomar un cafecito, ahí descansamos, esperamos, ¿no? Tenemos un sueño bárbaro. Esperando. Pero mi hermano, lo peor que podríamos haber hecho nosotros es ir en contra de los designios de Dios. Nosotros sabemos que todo lo que nos pase está determinado por Dios. Y eso nos trajo paz. Y eso hizo que ni siquiera nos pusiéramos a hablar de lo que estaba pasando. No nos pusimos a discutir, sí, pero descansamos en el Señor. Perdón por lo autorreferencial, pero también tenemos de las otras, de las veces que nos enojamos y de las veces que despotricamos y refunfuñamos. Hoy podemos contarle que nos salió bien. Hoy no dijimos nada, hoy descansamos en el Señor. ¿Y sabe qué pasa cuando uno se apega a la voluntad de Dios? Hay paz, hay tranquilidad. Las cosas se van, al final terminan en glorificación porque apareció la maleta, porque llegamos a la casa, porque todo salió bien. Entonces necesitamos aprender estas cosas. Y esto tiene que ver con los decretos de Dios. Si usted me pregunta a mí, yo creo que en los decretos de Dios, en la eternidad, estaba que ese vuelo no iba a salir ese día. Porque creemos en un Dios poderoso que nada se escapa de su control y de su voluntad. Ahora, si usted piensa que algo se escapa del control de Dios, usted está en peligro. Porque si un virus se llega a escapar del control de Dios, entonces usted está caminando por una cornisa. Porque esto incluye la vida y la muerte. Esto incluye que se caiga el avión o que el avión llegue. ¿Se cayó el avión? Es la voluntad de Dios. No tenemos que ser hijos de Sarvia. Tenemos que ser hijos de Cristo. Él ya decretó todas las cosas desde la eternidad. Las pequeñas también. Sí, todas, las más pequeñas. Lo que a usted le conviene es obedecer la palabra de Dios para caminar en ese decreto, aunque no lo entienda del todo. Hermano, no se defienda, siga la palabra, haga lo correcto y sea santo. No peque, no hablemos de más, porque íbamos a entender todas las cosas. Cuando nosotros desobedecemos y andamos en la carne y pecamos, nos salimos del entendimiento de ese decreto eterno y la ansiedad y el sufrimiento nos consumen. Ahí nos come la ansiedad. Por eso no entendemos, muchos cristianos no entienden el contentamiento de Dios. Cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme
sea cual sea mi situación. Claro, esto para algunos cristianos es algo extrañísimo. Sé tener hambre, sé pasar necesidad, y a eso súmele y póngale el título de lo que a usted le esté pasando. Sé sufrir, sé pasar por tormentas, aprendí a contentarme, se fue el vuelo, nos dejaron, contentos, se te fue la maleta, contentos, te odiaron, contentos, te maldicen, contentos. Aprende a contentarte cualquiera sea la situación. No se da la vida como yo la quiero, tranquilo, espere. Hay un hecho tremendo, justamente en el libro de los Hechos, vamos a leerlo, Hechos 27-21. Dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, mire el apóstol Pablo y no tenía ni comida. Pablo dice, hacía mucho que no comíamos. Puesto en pie en medio de ellos, dijo, usted sabe que iban en un barco, que es el barco que después se les hunde. Habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Se ve que no lo escucharon a Pablo, pero Dios tenía programado lo que iba a pasar. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, dice Pablo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Es decir, nos vamos a hundir, se nos va a hundir el barco, pero no se va a morir nadie. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Qué tuvo Pablo? Una revelación del decreto de Dios, del propósito eterno de Dios. Y usted lo ha experimentado, yo sé que usted lo ha experimentado. Dios le ha hablado a usted muchas veces, le ha dicho, no ores porque esto es así, deja de orar por esta persona porque me la llevo, deja de orar por esto porque esto es un tema terminado. O sea, Dios nos habla, somos nosotros los que a veces no queremos aceptar la voluntad de Dios, porque queremos hacer la nuestra y queremos levantar nuestros propios decretos. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, que aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Fíjese todos los atributos de Dios, ahí manifestándose bondad, misericordia, fidelidad, decreto. Todo se manifiesta en el momento, porque Dios es así para con nosotros. Hermanos, Dios decretó que existiera un imperio egipcio. No fue la habilidad de los faraones. Dios levantó el imperio egipcio. Dios decretó el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano y el mismo anticristo. Por eso está escrito en la Biblia, todavía no aparece, pero el Señor ya lo decretó, por eso lo mandó a escribir en el Apocalipsis. Señor, que no venga el anticristo. Ya está escrito que va a venir. Va a venir tribulación y van a perseguir a los cristianos. Ya está escrito. Señor, ¿por qué me odian todos? Porque está escrito que te van a odiar por causa del nombre de Jesucristo. Él ha permitido los gobiernos que nos tocan atravesar. Si eres un hijo de Dios, Él ha preordenado tu escenario. Él te hizo nacer en una casa rica o en una casa pobre. Pastor, no lo entiendo. Él designó que nacieras en esa casa. ¿Alguien le dirá qué haces? ¿Alguien le podrá ir a discutir con Dios por qué me tocó nacer de esta manera? Él decretó que usted naciera en una casa de paz o de guerra. Él permitió que se te burlaran, que te abandonaran, que te persiguieran, que te dañaran. De la misma forma que Moisés fue perseguido, vendido, Daniel, Jeremías o Jesús. Nada escapa a los decretos de Dios. Pero mira cómo lo humillaron a Jesús. Estaba en el decreto eterno. Pero Daniel, mira, lo metieron al horno de fuego. Estaba decretado. Con los leones. Siempre mando a Daniel al horno de fuego y a los amigos de los leones. Los cambios de escenario. Pero él es el que lo decretó. Sí, pero mira cómo los hermanos lo odiaron a José. Él lo había decretado. Hasta se lo anticipó por sueños. ¿Por qué todos me odian? Porque hay algo que Dios quiere hacer con tu alma y con tu vida. ¿Por qué me tocó sufrir tanto en esta vida? Dios te está preparando para algo. Solo tienes que caminar con Él para llegar a buen puerto, como hizo José. José caminó con el Señor. Vino la esposa de Potifar y se quería acostar con José. Imagínense José, bueno, es que todo me va mal, así que bueno, me acuesto con la esposa de Potifar. No, usted tiene que caminar con Dios. Porque hay gente que se entrega al pecado porque no entiende el decreto de Dios. ¿No entendieron el decreto de Dios? Camine como hizo José. Sea fiel a Dios. Sea santo. Si falla, levántese y siga caminando, que usted va a terminar en buen puerto. Por eso José termina como uno de los máximos autoridades de Egipto. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpliera. Porque todo estaba decretado que se iba a cumplir de esa manera.
Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Y por qué yo soy tan inteligente? Porque Dios te quiso dar inteligencia. Deja de pelear, busca lo que Dios te ha dado, usufructa lo que Dios te dio. Dios ha puesto en cada uno de nosotros algo para que nosotros podamos usufructuar. No quiere, deje de compararse con otro, deje de ver cómo es el otro. Usted es único y especial. Dios lo ha puesto en esta tierra. Y si ha atravesado situaciones difíciles, es porque Dios quiere tratar con usted y conmigo. Job entendió esto. Su esposa no lo entendía, Job lo entendió. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y por qué a mí? Sea el nombre de Jehová bendito. Esa tiene que ser nuestra actitud, mi hermano. Y usted va a tener contentamiento cualquiera sea la situación. Me gustó esta frase. Jesús nunca murió para que tú no sufrieras. Él murió para que cuando sufras, Dios use ese dolor para hacerte más como Jesús. Y fíjese que hay una ecuación que a veces hasta cuando más se sufre, más nos parecemos al Señor. Así que no reniegue del sufrimiento. Es evidente que necesitamos ser formados a la imagen de Cristo. Y parece que cuando nos falta mucho, más viene el sufrimiento. Pero gloria a Dios, más nos vamos a parecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 21:16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y usted dice, bueno, pero ahora no me pasa esto. Pero algunos hermanos nuestros van a nacer en un escenario así. Que los van a perseguir, que los van a matar, que los van a entregar a las autoridades. Muchos hermanos nuestros vivieron eso. Y dice Lucas 21:17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Fíjese cómo Dios ya decretó todo, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Usted puede creer que Dios tiene contados los pelos de tu cabeza? Sí, que Dios va a estar fijándose en eso. Porque hay gente que hasta se rebaja demasiado, ¿no? Está bien que hay que humillarse, pero Dios te tiene contado a cada célula. Dios tiene contado cada átomo de tu cuerpo. Por eso nosotros tenemos que darle gloria a Dios. Y dice, fíjese al final, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y ahí conectemos con la paciencia que ya se nos habló. Esa es la paciencia que gana nuestras almas, porque en el momento de la aflicción, en el momento de la dificultad, tenemos que tener paciencia diciéndole, Señor, hágase tu voluntad. Fíjese Jesús, pero Señor, yo no quiero ir a la cruz, pero hágase tu voluntad y no la mía. No está mal que usted le diga, Señor, duele, ay. Todos le decimos, Señor, duele lo que estamos viviendo. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, yo lo único que quiero es ver un corazón que quiera que se cumpla mi voluntad. Eso es todo lo que Dios quiere. Y yo me adoso a su voluntad. Entonces cada vez que pasa algo que no esperamos y nos desesperamos, lo único que demostramos es que no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Eso es lo que se muestra cuando yo pataleo, me enojo con Dios, me enojo con el mundo. No conozco a Dios. El cuidado de la providencia de Dios alcanza hasta las criaturas más insignificantes, como los lirios y los gorriones. Dice la Biblia que ni un gorrión cae al piso si el Señor no lo permite. Él viste a los lirios, se encarga de vestir a los lirios, que al otro día lo va a secar el sol y va a desaparecer. Eso es lo que quería explicarnos Jesús, cómo ustedes no se van a dar cuenta que Dios está al pendiente de lo que nosotros vivimos. ¿Usted sabe que Jesús dice que tuvo que sufrir para poder entendernos a nosotros? Dice, porque Él también pasó por dificultades y por eso es nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Él fue tentado en todo. Él sabe de tus tentaciones, sabe de tus dolores, sabe de tus circunstancias. Lo único que necesitamos es adosarnos a la voluntad eterna de Dios y decir, Señor, acepto tu voluntad. ¿Cuántos pueden en este momento, por lo que estén pasando, decirle, Señor, acepto por lo que estoy pasando? Lo acepto. Deja de pelear contra esa situación porque te va a desgastar. Deja de pelear contra la voluntad y el decreto de Dios porque te va a enfermar. Relájate, acepta la voluntad de Dios, los designios de Dios. Guarde su espada, mi hermano. Guarde su espada. Terminando, el decreto divino tiene algunas propiedades. El decreto es eterno,
Suponer que se hicieron en el tiempo es suponer que aconteció un imprevisto, y para Dios no hay imprevistos. Es pensar que ha tenido que tomar nuevas resoluciones, y esto generaría un argumento de que su conocimiento es limitado, y entonces Dios no sería omnisciente ni omnipotente. Dios ya tomó la determinación. Ninguna determinación Dios la está tomando en este momento. Una de las cosas que tenemos que saber de Dios es que Dios no se va volviendo más sabio con el tiempo. Ahora Dios debe saber mucho más de los hombres. No, Él ya lo sabía todo. Él ya lo sabe todo. Él no necesita volverse más sabio. Sus decretos no son temporales. Eso es una herejía. Él ya sabe lo que va a acontecer en toda la historia. Entonces la profecía, ¿qué es la profecía, pastor? La profecía no es otra cosa que conocer los decretos divinos, lo que Dios ha decretado que va a suceder. Hay muchos falsos profetas porque sin conocer el decreto de Dios andan profetizando, diciendo que va a pasar esto, que va a acontecer lo otro. En realidad la profecía es conocer lo que Dios ya dijo. Acompáñenme a Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que adoramos. Entonces, junto con la inmutabilidad y la invencibilidad de los decretos de Dios, la Escritura nos enseña claramente que el hombre es una criatura responsable y que también va a dar cuenta por sus actos. Porque podemos tomar esto para decir, bueno, ya estaba decretado de que yo iba a pecar, ya estaba decretado que yo me iba a ser cualquiera. No. Pero Dios te hace responsable de tus actos. Si no, entramos en una dimensión de listo. O sea, usted es responsable, por eso dice la Biblia que vamos a rendir cuenta por nuestras acciones y por nuestros actos. Es por eso que si nuestros pensamientos se sostienen por la palabra de Dios, será imposible ir en contra de sus decretos. ¿Cómo hacemos para no ir en contra de los decretos de Dios, pastor? Estemos en consonancia con la palabra de Dios. Todo lo que hagamos tiene que estar en la palabra de Dios. No inventemos nada que la Biblia no diga. Cuando usted obedece la palabra de Dios, usted está bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos? Está en la Biblia. Lo dice el Señor, lo hago. Y usted se pone en un lugar seguro, bajo un paraguas seguro. Esto va a ser lo que va a traer paz, seguridad, consuelo a nuestros pobres corazones y mentes, que muchas veces no saben para dónde ir. Descansemos, hermanos, en que el decreto de Dios desde la eternidad, que ha sido dado desde la eternidad y que se manifiesta en el tiempo, es justo, es perfecto y es sabio. ¿Cuántos dicen, Señor, lo acepto? Acepto tu voluntad. Meditemos, hermanos, meditemos en estos atributos. Y termino con lo mismo que empecé cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe lo fuerte que se va a volver una iglesia que entiende esto? Una iglesia que no anda desesperada, una iglesia que acepta la voluntad de Dios, una iglesia que a pesar de que no entiende lo que le está pasando, decide apegarse a la palabra, vivir en santidad y aceptar los designios del Padre Celestial. De eso se trata la vida para nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su decreto eterno.